se oiga las alabanzas al Cordero de Dios. Mira, hermano, cuando hay un corazón agradecido, la persona, el cristiano está gozoso, está alabando a Dios, está glorificando a Dios, está exaltando a Dios. Levanta la mano el que está libre, levanta la mano del Espíritu. La que está libre, levanta la mano del Espíritu y se Padre, yo vine a alabarte, yo vine a glorificarte, yo vine a exaltarte, yo vine a bendecir tu santo nombre poderoso, mi Señor Jesús. Alabado sea Dios. Y venimos, hermanos, a la casa de Dios. La Biblia dice que cuando nosotros vengamos a la casa de Dios, vengamos, dice la palabra, con un corazón, hermano, contrito y humillado. La Biblia dice, cuando entréis por esa puerta, entrad, dice, con acción de gracia, por sus atrios, dice, con alabanza. ¿Qué significa esto? Significa que antes de entrar, hermano, pueden tomar su asiento, antes de entrar a este lugar, la Biblia dice que tú ya tienes que venir gozoso, hermano. Antes de entrar a este lugar santo, tú ya tienes que venir feliz, tú ya tienes que venir, ay, Sabalaya, Kira, Maya, tienes que venir contento, tienes que venir gozoso, tienes que venir alabando a Dios poderoso, mi Señor Jesús. Y vienes a la casa de Dios y ya viene bendecido, gozoso, listo para lanzarle al Rey, listo para glorificar el nombre de Dios, listo para exaltar a Jesucristo. Amén, aleluya, aleluya. Pero hermano, mire, no sabe la prueba que yo estoy pasando, no sabe la necesidad, hermano, mire, no sabe lo que me está pasando en el trabajo. Que el Señor reprenda al diablo. El cristiano no camina por vista, el cristiano camina por fe, el cristiano camina por fe, el cristiano no camina, hermano, el cristiano camina por lo que siente, no, hermano, el cristiano camina por lo que cree en la palabra. Le creo a la palabra, le creo a la escritura de Dios. Y la Biblia dice, bendito Dios, aleluya, regocijaos. Y otra vez os digo, regocijaos. Yo no creo en los cristianos con expresión, hermano. Señor, reprenda al diablo. El cristiano tiene que estar feliz, gozoso. ¿Por qué? Porque conoce a Dios, porque está completo, porque tiene Espíritu Santo y fuego, porque tiene ríos de agua viva que corren dentro de él, hermano. Está feliz. Y dice la palabra de Dios en el libro de Josué, capítulo 3, versículo 5. La Biblia dice, amado hermano, de que Josué era un joven. La palabra de Dios dice, hermano, que Moisés había muerto. Y la Biblia dice que cuando Moisés muere, hermano, dice la palabra del Señor, de que dice Dios a Josué, Josué, mi siervo Moisés ha muerto, pero ahora levántate tú, dice, y con este pueblo cruza este Jordán. Oiga bien, la palabra de Dios dice, hermano, de que cuando él empieza a Josué a agarrar, hermano, a ese pueblo, y empieza Josué, hermano, a tomar el cargo. La Biblia dice, hermano, bendito sea el nombre de Dios, de que Dios le habla al libro de Josué, capítulo 3, versículo 5, y le dice, Josué, para que tú puedas cruzar este Jordán, tienes que tú hacer algo primero. Mira, la Biblia dice, hermano, de que Dios le dice, cruza este Jordán, pero cruzar el Jordán, literalmente, con el razonamiento humano, hermano, era imposible, bendito Dios. Estamos hablando, hermano, de un río. Estamos hablando, hermano, de un Jordán. Estamos hablando, hermano, en donde más de 2 millones de personas venían caminando. Bendito Dios, jalando, hermano, animales con sus hijos, cargando, hermano, bendito Dios, aleluya, tantas cosas. Y van a cruzar un Jordán. Y lo que me gusta de Josué, la palabra de Dios dice, de que Josué no le preguntó a Dios, pero ¿cómo lo vas a hacer? ¿Y qué señal me vas a dar? Para que yo sepa que yo puedo pasar ese Jordán. Bendito sea el nombre de Dios. La Biblia dice que Dios le habla a este hombre y le dice, Josué, lo que tú tienes que hacer para cruzar ese Jordán, lo que tú tienes que hacer es santificarte hoy, santifícate tú hoy, santifica al pueblo de hoy, santifica al pueblo de Dios hoy, y mañana, dice, vas a ver la gloria de Dios. Hermano, tenemos que, para ver la gloria de Dios, tenemos que santificarnos nosotros hoy tenemos que buscar a Dios, hoy tenemos que buscar la presencia de Dios, hoy tenemos que buscar Espíritu Santo y fuego, hoy tenemos que buscar a Dios para que mañana veamos la gloria de Dios en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestras congregaciones. Poderoso Dios. Aleluya, amén, así es. ¿Cuántos lo creen? Hay que pagar ese precio, hermano. Ser hermano a las 5 de la mañana vamos a estar aquí orando, clamando, poderoso mi Señor Jesucristo. Mire, la palabra de Dios nos enseña, hermano, que es menester caminar en santidad. Hay que caminar en santidad, hacer las cosas para Dios en santidad. Hay que hacer lo que sea que hagamos, hermano, mover una silla, hermano, limpiar el templo, traer los tamalitos de la iglesia, sea lo que sea que usted haga para Cristo.
Jesucristo. La Biblia dice que lo tiene que hacer con santidad, porque sin santidad, dice la palabra, nadie verá al Señor. Todo lo que nosotros hagamos, de hecho de palabra, es para la gloria de su nombre. La Biblia dice de que Dios le dice, bendito Dios, aleluya, a Josué, dile esto al pueblo. Y Josué le dice al pueblo, le dice, Dios me ha dicho de que los sacerdotes, aquellos hombres que están enfrente de la obra de Dios, aquellos varones que tienen la presencia de Dios encima, la Biblia dice, los sacerdotes van a agarrar el arca del pacto de Jehová de toda la tierra, y dice, lo van a cargar, dice, ellos van a ir delante de nosotros, delante del pueblo. Y dice, y cuando la planta de los pies de los sacerdotes que vienen cargando el arca del pacto, dice, toque la orilla del río del Jordán, dice, el milagro va a suceder. Las aguas se van a empezar a dividir. Oiga bien, hermano, bendito sea el nombre de Jesucristo. Son aquellos hombres que tienen la presencia de Dios, aquellos hombres, aquellas mujeres que están revestidos de Espíritu Santo y fuego, aquellos que tienen el arca del pacto encima, hermano. Ellos son los primeros, bendito Dios, aleluya, que empiezan, bendito Dios, aleluya, a echar para adelante en la guerra, que están en la brecha, mi hermano, bendito Dios, que están ahí en frente de la batalla, bendito sea el nombre de Jesús, clamando, orando, predicando, ayunando, en la iglesia, en la casa, en la calle, ahí, las almas, Jesucristo, salva las almas, barra la valla, soja, poderoso Dios. Dice la palabra, y los sacerdotes venían cargando el arca del pacto. Y dice, y cuando la planta de los pies de este sacerdote tocaron, bendito sea el nombre de Jesús, la orilla del Jordán, el Jordán se dividió. Oiga, mira qué tremendo. Y la Biblia dice que ellos siguieron adelante y se pararon en medio del Jordán. Y mientras estos sacerdotes estaban en medio del Jordán con la presencia de Dios encima, el río se mantuvo, hermano, dividido, abierto. Y entonces pudieron pasar los niños, y entonces pudieron pasar los jóvenes, y entonces pudieron pasar los ancianos. Yo no sé si tú me estás entendiendo, hermano, pero entonces empezaron a pasar los animales, y empezaron a caminar, y empezaron a pasar, bendito sea la gloria de Dios. Y la Biblia dice, y mientras los sacerdotes se mantuvieran firmes ahí, el río se mantenía dividido. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? Que mientras tú, varón de Dios, mientras tú, sierva de Jesucristo, te mantengas firme en la brecha, los demás van a poder pasar. Mientras tú te mantengas firme, clamando por las almas, clamando por la iglesia, clamando por los jóvenes, clamando, los demás van a poder pasar. Mientras tú te mantengas firme, creyendo en lo imposible, hermano, lo imposible se hará posible. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. La gente puede ver una iglesia pequeña y 5 o 6 personas adentro, pero ¿qué es lo que ven tus ojos? ¿Qué es lo que ven tus ojos? ¿Qué es lo que ven tus ojos, iglesia? ¿Qué es lo que ven tus ojos, pastor? ¿Qué es lo que tú ves tus ojos, sierva? Cuando tú, bendito Dios, estás en oración, visualiza las almas quebrantadas en el altar, visualiza una iglesia llena de personas, bendito Dios, aleluya, entregadas a Cristo, porque no estamos, hermanos, bendito Dios, buscando el montón, no estamos buscando la cantidad, estamos buscando la calidad del adorador. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Hombres y mujeres que le sirvan a Dios de corazón, hombres y mujeres que le sirvan a Dios con toda su alma, hombres y mujeres que digan, venme aquí estoy, poderoso mi Señor Jesús. Lo imposible se hace posible mientras haya santidad. Mientras haya santidad en la iglesia, mientras haya santidad en los hermanos, en el pueblo de Dios, mientras haya santidad en los líderes, mientras haya santidad, bendito Dios, aleluya, en los levitas, mientras haya santidad, hermano, en los jóvenes, mientras haya santidad, entonces el poder de Dios desciende, entonces el Espíritu Santo desciende, entonces el enfermo es sanado para la gloria de su nombre, entonces el poder de Dios cae, bendito sea el nombre de Jesús. Santidad, mi hermano. Santidad. Yo he ido a iglesias, hermano, a predicar. He ido a iglesias grandes a predicar, hermano. No se siente el poder de Dios.
¿De qué nos sirve un templo grande? ¿De qué nos sirve una iglesia llena si no hay presencia de Dios? Si no hay Espíritu Santo en juego, si no hay oración, si no hay búsqueda, si no hay anhelo, hermano. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Mejor, bendito Dios, aleluya. Mejor es buscar a Dios, mejor es buscar su presencia, y las demás cosas serán añadidas a la gloria de su nombre. Poderoso mi Señor de Jesucristo. La Biblia dice de que Jesucristo le dice, bendito Dios, a la iglesia de Éfeso, en Apocalipsis capítulo 2, le dice: por cuanto has dejado tu primer amor. Mira, le dice, mira de dónde has caído y arrepiéntete. Mire que Jesucristo le decía a la iglesia de Éfeso de que porque había perdido su primer amor estaba caída. La Biblia dice que porque estaba caída la iglesia de Éfeso, porque había dejado su primer amor, porque hacían las cosas sin amor, porque hacían las cosas sin unidad, porque hacían las cosas en división. Que el Señor reprenda al diablo cuando hay división y el espíritu de división se mete, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Habrá división tras división, habrá división tras división. Por eso cuando las cosas se hagan, tienen que ser en unidad, tienen que ser en santidad, tienen que haber en acuerdo, Espíritu Santo y fuego en medio de cada uno, para que la gloria de Dios se manifieste. ¿Cuánto lo creen? Amén. Poderoso mi Señor Jesús. Amén. En la iglesia hoy en día escasa el poder de Dios. Por eso, hermano, ¿cuántas congregaciones vemos hoy en día? Y escasa el poder de Dios, hermano. Son pocas las iglesias donde puede venir el enfermo y pone la mano sobre los enfermos, hermano, y son sanados. Son pocos, hermanos, benditos de los hermanos que están a las 3 de la mañana ahí clamando, buscando la presencia de Dios. Son pocos los hermanos, cuando vienen aquí a la casa de Dios, vienen con un deseo en su corazón de danzarle a Dios, vienen con un deseo en su corazón de glorificar a Dios, y están esperando, bendito Dios, aleluya, que abran la iglesia para que puedan venir a alabar y glorificar el santo nombre de Jesucristo. No caigamos en el error, bendito sea el nombre del Señor. 5 veces que la iglesia viene empezando, gloria a Dios. Pero la iglesia tiene que tener un fundamento, hermano, un fundamento cristocéntrico, un fundamento, bendito sea el nombre del Señor. El Señor me hablaba a mí y me decía: dile a la iglesia que tienes que caminar en amor, dile a la iglesia que tienes que caminar en santidad, dile a la iglesia que tienes que caminar en amor, en unidad, bendito sea el nombre de Jesucristo. Tiene que creer, bendito Dios, aleluya, que Él es el guarda de su hermano. Yo cuido de mi hermano, yo protejo a mi hermano, yo bendigo a mi hermano. Bendito sea el nombre de Jesucristo de Nazaret. Si hay algún problema en la iglesia, bendito sea el nombre de Dios, tiene que haber reconciliación y arrepentimiento, bendito sea el nombre de Jesucristo. La iglesia tiene que caminar en amor, bendito sea el nombre de Jesús. Así es, aleluya. Tiene que caminar en amor. Y es tan importante para que el río se divida, para que veamos el poder de Dios, para que haga sanidades, oiga, para que tus hijos vengan a Cristo. ¿Cuánta gente hoy en día le está clamando a Dios? Trae a mis hijos a la iglesia, trae a mi esposa a la iglesia, hermano. Pero la persona nunca ora, la persona nunca ayuna, la persona nunca declara palabra de Dios, sino se pone a pelear y empieza a gritar: bendito sea el nombre de Jesucristo. ¿Cuándo va a venir? ¿Cuándo va a venir? Cuando empecemos a reflejar, hermano, en la presencia de Dios, entonces van a venir. Cuando empecemos nosotros a reflejar la presencia de Dios en nuestra casa, cuando nuestras palabras salgan con amor en nuestra casa, entonces van a venir nuestros familiares. Poderoso Jesús. Santo. Muchas veces maldecimos a nuestros familiares. Es que tú eres como tu padre, eres igualito que tu padre. No sabe, hermano, el cristiano que tiene poder en su palabra para dar vida y para dar muerte. La Biblia nos enseña que nosotros tenemos el poder para dar la vida y para dar la muerte con nuestros labios. Y la Biblia dice: escoge qué es lo que tú quieres. Necesitamos, hermano, con nuestras palabras hablar vida, hablarle vida a tus hijos. Hermano, tú puedes ver un drogadito, un borracho, pero tú puedes decir con tu palabra: diablo mentiroso, mi hijo será un siervo de Dios. Yo he de ver a mi hijo predicar en un altar, yo he de ver a mi hija predicar en un altar, yo he de ver, poderoso Dios, a mi hijo predicando en la calle, yo he de ver, bendito Dios, a mi esposo, bendito sea el nombre de Jesucristo, un diácono en la iglesia, tierra fértil para la gloria de su nombre. Gloria a Dios. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Esto para los que creen. Mire, hermano, hace 16 años, 17 años, yo andaba en todas estas calles de Los Ángeles, hermano, tomando y fumando y drogándome en una pandilla de aquí del subcentro. Y cuando yo andaba en las calles, hermano, pelón,
o en la ropa guanga, ahí haciendo maldades por todas partes. Bendito sea el nombre del Señor. No quería nada con Dios, yo no quería nada con el Señor. Caía yo al hospital, y del hospital caía yo a la cárcel, y salía yo de la cárcel y luego volvía a caer en el hospital, porque mi vida, hermano, estaba en un desecho, hermano, completamente destruida. En una ocasión, bendito Dios, aleluya, empecé yo a notar de que al siguiente día de las parrandas que yo me metía, empecé a notar, hermano, que yo amanecía con la frente bien grasosa y las manos bien grasosas. Y empecé a notar que mi ropa les empezaron a aparecer unas manchas, hermano, raras. Y yo me preguntaba, yo decía, ¿a dónde me habré metido yo el día de ayer? ¿A dónde me habré metido? Y en una ocasión, hermano, yo estaba acostado y de lejos yo escuchaba una voz, hermano. Y yo abrí los ojos todo drogado, hermano, en una madrugada. Y yo miré las manos de una mujer, hermano, con aceite en sus manos. Y la mujer decía, mi hijo es un siervo de Dios. Mi hijo va a ser un predicador. Mi hijo va a buscar tu presencia. Mi hijo va a ser un siervo para la gloria de tu nombre. Y me volví a acostar porque se sentía tan rico ese calorcito, hermano. Y empezó mi vida, hermano, a cambiar. Empezó el Espíritu Santo a hablarme. Empecé, hermano, a tener situaciones tan difíciles en mi vida, en donde yo tenía que tomar la decisión: o seguía a Cristo o me morí. Y cuando yo tomé la decisión de venir a Cristo, hermano, hubieron unas luchas espirituales terribles, en donde el diablo verdaderamente, dice la palabra de Dios, vino a matar, robar y destruir. Porque mira, cuando tú quieres venir a Cristo, va a tener oposición. Cuando tú quieres parar de drogarte, va a haber oposición. Cuando tú quieres parar de tomar, va a haber oposición. Cuando tú quieres empezar a buscar a Cristo, va a haber oposición. Cuando tú quieres empezar a hacer algo para Dios, va a haber oposición, hermano. Pero que el Señor reprenda al diablo y a la oposición. Cuando hay una persona que tiene en su corazón el deseo de meterse con Dios, lo va a hacer. Cuando hay deseo en el corazón de buscar a Dios, lo va a hacer. Lo va a hacer, lo acompañe, que lo acompañe. Lo va a hacer, bendito sea el nombre de Dios. Aunque esté solo, lo va a hacer, bendito sea el nombre de Cristo. Una persona quiere meterse con Dios, va a orar en su casa. Cuando una persona quiere meterse con Dios, va a hacer vigilias en su casa. Barra la valla, poderoso Jesús. Va a estar ahí clamando a la 1, a las 2, a las 3, leyendo la palabra, orando, leyendo la palabra, diciéndole: Padre, lléname en tu espíritu, límpiame, Dios mío, límpiame, Padre, como el rey David, límpiame con hisopo, poderoso Jesús. Santifícame para la gloria de tu nombre. Quema todo lo mío y que solo se mire Jesucristo. Quema todo lo mío y que solo se mire Jesucristo. Y ahí, toda la noche, lunes a domingo, ahí clamando. Y de ahí te vas al trabajo, hermano. Y le dije al Señor: Señor, estuve en tu presencia toda la noche. Tú me vas a dar fuerza. Reprendo todo cansancio, lo ato y le echo fuera en el nombre de Jesús. Y te lo sacudes, hermano, en el nombre de Jesucristo. Y te vas a trabajar todo gozoso, bendecido, alabando y glorificando el nombre del Señor. El que quiere buscar a Dios lo va a hacer. El que quiere parar de drogarse lo va a hacer. El que quiere parar de tomar lo va a hacer. Mentira del diablo, hermano. Cuando una persona lo quiere hacer, se faja, se agarra de Dios, se agarra de la palabra, se agarra de la oración, se agarra del Espíritu Santo y lo hace para la gloria de su nombre. Esto es para valientes, hermano. Esto es para valientes. El que quiere venir a la iglesia lo va a hacer. Y va a llegar a tiempo. Mi alma te alaba, Jesús. Cuando va a ministrar, le toca hacer algo para Dios, empieza a clamar: Padre, cuando yo me suba a ese altar, no sea yo, sino sea tu Espíritu Santo. Cuando yo me suba ahí a predicar, que no sea yo, que sea tu Espíritu Santo tocando cada vida, cada corazón. ¿Cuántos, hermanos, mensajes hay hoy en día después de predicar? Y yo le decía al Señor: ¿cuál es el mensaje para la iglesia Terriferte? ¿Cuál es la iglesia? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje? Y el Señor me dio el mensaje: dile a mi pueblo que hay que caminar en amor, que hay que caminar en santidad,
que los que están enfrente de la obra tienen que pararse firme con la arca del pacto para que los demás puedan pasar, para que los demás puedan pasar. Hay mucha gente, hermano, que no puede pasar. Hay mucha gente que está perdida del alcoholismo y la drogadicción. Hay mucha gente que no puede pasar, pero la iglesia Tierra Fértil se va a parar firme. La iglesia Tierra Fértil se va a parar firme con la presencia de Dios, y lo imposible se va a hacer posible. Y van a empezar a caminar los drogadictos, y van a empezar a caminar la prostituta, y mientras ellos van entrando al Jordán pueden ser borrachos, drogadictos, pero cuando salgan del Jordán van a ser siervos de Dios, van a ser siervos de Jesucristo, van a ser hombres revestidos del poder y el Espíritu Santo y fuego. ¿Cuántos lo creen? Dios, aleluya. Te lo dice un expandillero, hermano. Si Dios lo hace conmigo, lo hace contigo. Si Dios lo hizo conmigo, lo hace con tu hijo. Si Dios lo hizo conmigo, lo hace con tu hija. Si yo me quito esta playera, yo tengo muchos tatuajes en mi cuerpo, hermano. Si Dios lo hizo conmigo, lo hace contigo. Pero alguien tiene que creerle a Dios. Alguien tiene que clavarle a Dios. Alguien tiene que creerle a Dios. Alguien tiene que agarrar aceite que simboliza el Espíritu Santo. Alguien tiene que agarrar el aceite y tiene que empezar a ungir la casa. Tiene que empezar a ungir la casa. Tiene que ungir la puerta. Tiene que empezar a ungir la mesa. Tiene que empezar a ungir los suelos. Tiene que empezar a ungir la ropa de ellos. Tiene que empezar a ungir la cama. ¡Para la valla! Tiene que empezar a ungir. Tiene que empezar a proclamar la palabra. ¡Santo! Tienen que empezar a proclamar la palabra. Yo en mi casa serviremos a Jehová. Yo en mi casa serviremos a Jehová. Párese en la puerta de su casa. Abra la puerta. Diablo, en el nombre de Jesús te reprendo. Te ordeno que te largues de aquí. Te ordeno que te largues de aquí. Diablo, tengo potestad sobre ti. En el nombre de Jesús, suelta a mi hijo. Suelta a mi hija. Suelta a mi esposo. Suelta a mi esposa. Suelta en el nombre de Jesucristo. Y no una vez, sino 2 y 3 y 4 y 5 veces. Y en la noche te levantas a las 3 a orar. Y te levantas a las 3 en la noche a orar. Agarra aceite, unge, unge, unge. Proclama, proclama. Echa tu pan sobre las aguas. Porque después de muchos días la hallarás. Así es, aleluya. Vivimos en un mundo, hermano, bendito sea el nombre de Dios, que no respeta nada, solamente el poder de Dios. En este mundo, hermano, bendito Dios, hay demonios, hay principados, hay potestades. Cuando el hijo, el joven, bendito, está rebelde, no es él, es el demonio de rebeldía que está él. Pero si tú te paras firme y clamas a Dios y te santificas hoy, mañana vas a ver el poder de Dios en tu hijo. Porque no hay nada imposible para Dios. Porque no hay nada imposible para Dios. Hermano, estamos hablando de un Cristo vivo. Estamos hablando de un Cristo poderoso. Estamos hablando de un Cristo vivo. Bendito Dios, aleluya. Aquel bendito Dios, aleluya, que dijo: bendito Dios, nunca te dejaré, nunca te desampararé, siempre te ayudaré con la diestra de mi justicia. Puedes confiar en Él para todo. Puedes confiar a Dios para todo, para tu salud. Cuando yo vine a Cristo, hermano, yo tenía, bendito Dios, aleluya, yo estaba consumiendo cocaína, cristal, y estaba consumiendo, hermano, marihuana y cerveza. Y cuando yo vine a Cristo en ese día, en mi cuarto, yo me sentí, hermano, que yo quería tomar mi vida. Me acuerdo que yo estaba pensando en tomar mi vida. Y le dije al Señor Jesucristo: mira, si verdaderamente tú me puedes ayudar, ayúdame. Y me hinqué y empecé a orar. Yo quería escuchar palabra de Dios. Yo quería que alguien me predicara. Y me acuerdo que mi madre tenía un cassette, un VHS en su cuarto, de un hermano que se llamaba, o se llama, Mario Mendoza. Y me acuerdo, hermano, que dije: bueno, aquí hay un tape de este varón, no sé quién es, pero lo agarré y me lo puse en mi cuarto. Y empecé a escuchar la palabra, y empecé a escuchar la palabra, y empecé a escuchar la palabra, y las lágrimas empezaron a caer por mi mejilla, y las lágrimas empezaron a caer por mi mejilla. Un hombre, hermano, que no había llorado en años, una persona que tenía el corazón duro, hermano. Empecé a llorar, y empecé a llorar, y empecé a sentir el poder de Dios, y me hinqué, y le dije: Padre, Padre, que entrego mi vida, ayúdame, ayúdame, quítame esta ansiedad de la droga, quítame esta ansiedad de la droga, quítame el deseo de tomar, ayúdame, ayúdame, vengo a ti, ayúdame. Para la gloria de Dios,
Eso fue hace como 15, 16 años. Y desde hasta este día no he vuelto a fumar, no hemos vuelto a tomar. Hermano, el deseo de la droga ese mismo día desapareció. Mira, yo no sé qué es andar ahí temblando porque no he consumido droga. Yo no sé porque cuando yo vine a Cristo, el Espíritu de Dios vino y removió toda ansiedad, removió todo el nombre de Jesucristo. Y nadie oró por mí, nadie puso las manos en mí. ¿Sabe lo que fue? El Espíritu Santo vio un corazón, hermano, que verdaderamente quería buscar a Dios, un corazón que verdaderamente quería acercarse a Dios de corazón, hermano, y vino el Espíritu Santo y lo hizo. Por eso te digo, el que quiere buscar a Dios lo va a hacer. El que quiere buscar a Dios lo va a hacer. La Biblia dice, el que esté limpio, límpiese más. El que quiere buscar a Dios lo va a hacer. El que quiere ser un cristiano de verdad lo va a hacer. Va a caminar en santidad. Va a caminar en santidad. Va a creerle a la palabra. Un cristiano, hermano, que no lee la palabra no es cristiano. La Biblia nos enseña, hermano, que la palabra cristiano significa seguidor de Cristo, es un discípulo de Jesús. Y un discípulo o un alumno que no estudia no es alumno. Alguien alabe la gloria. ¿Cuánto lo creen? Un alumno que no lee la palabra de su maestro, que no escucha la palabra de su maestro, eso no es un alumno. Es necesario leer la palabra. Joven, es necesario escudriñar la palabra, es necesario escuchar la palabra. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Yes, aleluya. Jesucristo dijo, mis palabras son espíritu y mis palabras son vida. La palabra de Jesucristo son espíritu de vida. Y cuando esas palabras salen, hermano, son espíritu de vida. Y esas palabras salen, son espíritu de vida. Y entra a tu oído, y entra a tu corazón. Y el espíritu de vida, hermano, empieza a tocar tu corazón y empieza a cambiarte de adentro para afuera. Poderoso, mi Señor Jesús. Por eso te digo, hermano, quieres buscar a Dios, tienes el deseo de acercarte a Dios, hazlo. Hazlo, hermano, bendito sea el nombre de Dios. Y dile al Señor, Padre, envía obreros a la mies. Sé tú, Padre, trayendo las personas adecuadas para la gloria de tu nombre. Personas que te van a amar, personas que van a ser de bendición, personas que van a buscar tu rostro de corazón. Con esto concluyo. Dice la palabra de Dios que en una ocasión vino la mamá de uno de los discípulos y vino a Jesucristo y le dice, Maestro, te pido de que por favor cuando llegues allá en tu reino, de que mis dos hijos que están aquí se sienten contigo allá arriba en tu reino, allá uno a tu derecha y uno a tu izquierda. Dice la palabra del Señor que le dice Jesucristo a la mujer, tú no sabes lo que pides. Tú no sabes lo que pides. La Biblia dice que los discípulos se enojaron porque estos dos discípulos querían ser los mayores, los más grandes. Y Jesucristo le dijo en una ocasión, en el mundo, el que tiene el poder, el que tiene el dominio, es el que lo ejercita. El que tiene el dominio sobre todo es el que tiene el poder. Pero entre nosotros, dice, no será así. El que quiera hacerse grande entre nosotros, dice, que sea nuestro servidor. Y se quita Jesucristo, se despoja de su ropa y se amarra una toalla y empieza a lavarle los pies a los discípulos uno por uno. Y le empieza a lavar los pies uno por uno. Y llega Pedro y Pedro dice, ¿qué vas a hacer? Y Jesús le dice, voy a lavarte los pies. Y Pedro le dice, jamás me lavarás tú los pies a mí. Y Jesús le dijo, si no te lavo los pies, le dice, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Y Pedro le dice, entonces no me laves nomás los pies, lávame las manos y la cabeza también. Y Jesucristo le dijo, vosotros ya estáis limpios por la palabra, dice, que os he hablado. La palabra de Dios te santifica. La palabra de Dios te purifica. ¿Qué es lo que Jesús le dijo? Que en el pueblo de Dios, hermano, no debe haber hombres grandes. No debe haber hombres, hermano, bendito sea el nombre del Señor, que se creen grandes. La Biblia nos enseña, hermano, que el que quiere ser grande sea nuestro servidor. Aquí somos siervos. ¿En qué te puedo ayudar, pastor? ¿En qué te puedo ayudar, siervo? ¿En qué te puedo ayudar, sierva? ¿Qué puedo hacer yo para ti? ¿Puedes ayudarme a lavar el baño? Por supuesto, aquí voy.
Pero hoy en día le dices a un predicador: ve a lavar los baños. ¿Que qué? Que yo lave los baños. ¿Que qué? Que yo haga, que yo pase la vacuum. ¿Que quieres que yo traiga frijolitos para la actividad? Se han hecho muy grandes. ¿A dónde está la humildad? ¿A dónde está el amor? ¿A dónde está la unidad? Mansa la bacalla. Jesucristo dijo: el que quiera ser grande sea nuestro servidor. Si yo, que soy el Cristo y vuestro maestro, le lavó los pies a vosotros, entonces ustedes también tienen que hacer lo mismo. Ustedes también tienen que lavarle los pies a los demás. Tienen que humillarse los unos a los otros. Tienen que caminar en amor. Tienen que caminar en santidad. Tienen que caminar, porque solamente así se va a mover el poder de Dios. Solamente así se va a mover el poder de Dios. Solamente así van a venir nuestros familiares a Cristo. Solamente así, cuando nosotros reflejemos la presencia de Dios, cuando nosotros reflejemos el poder de Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Solamente así, cuando venga el síntoma, le ponen la mano en la hernia y le dicen: en el nombre de Jesús te ordeno que te largues de aquí, porque por la llaga de Cristo fuimos nosotros curados. Y por Jesucristo y por la fe en Jesucristo, la hernia desaparece. Y la macaya soja, marra la macaya kia, poderoso mi Señor Jesús. El médico dice: tiene diabetes. Que el Señor reprenda al diablo y al diabetes también. Hace un año yo miré a mi mamá, que la miré bien triste. Yo la conozco. Yo: ¿qué te pasa? Nada. No, algo te pasa a ti. ¿Qué te pasa? Nada. Y ya después vino y me dijo: no, es que yo fui al médico. Oh, sí. ¿Qué te dijo el médico? El médico me dijo de que soy diabética y me dio unas pastillas que empieza a tomar. Y le digo: ¿tú crees que tú eres diabética? No, yo no creo que soy diabética. Entonces el domingo pasa a la iglesia, y cuando después de que predique vamos a hacer una administración para los enfermos, y pasas y Cristo te va a sanar. Y dice: amén. Ese día predicamos, la gloria de Dios se movió del templo, hicimos el llamado para los enfermos, vino mi madre y pusimos la mano sobre ella con aceite, como dice la palabra de Dios. La Biblia dice: ¿habrá algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, únjale con aceite. ¿Por qué? Porque el aceite, hermano, el aceite no tiene poder absoluto. Lo que el aceite es un símbolo del Espíritu Santo. Únjale con aceite, y la oración de fe sanará al enfermo. Y si hubiera pecado, porque muchas veces la enfermedad viene por el pecado, y si hubiera pecado, será perdonado. Ese es el amor de Jesucristo. Ese es el amor de Dios para con nosotros. Ponemos las manos sobre ella. En el nombre de Jesús le ordeno el espíritu de enfermedad de diabetes. Te ordeno que te vayas de este cuerpo en el nombre de Jesús. Fuera. Por la llaga de Cristo fuimos nosotros curados. Bendigo tu cuerpo, bendigo tu sistema inmunológico, bendigo tu salud. Y le digo: váyase al médico y dígale que le van a hacer el examen. Y ella fue al médico como a los meses, le tocó su cita. Y cuando va al médico y el doctor le empieza a hacer los análisis y le dice: wow, qué bien te han caído las pastillas.